Hola a todos, bienvenidos a Aprendo en Casa, secundaria, tercer grado, según la programación de la página web y televisión, Matemática, día 3, semana 18. Determinamos la variable de estudio y elaboramos encuestas sobre el quechua. Realizamos un estudio sobre nuestra lengua originaria, el quechua. Según datos del Ministerio de Educación, DNLO 2013 significa Documento Nacional de Lenguas Originarias. En el Perú, el quechua es considerado una lengua vital, aunque muchas de sus variedades en realidad estén en peligro de desaparecer. Hubo ciertamente una disminución significativa de la importancia relativa del quechua como idioma en el país. Al inicio del siglo XX, 60% de la población era quechua hablante, en tanto que, a inicios del siglo XXI, solo lo es el 15%. Pero en términos absolutos, hay más quechua hablantes en el 2014 de los que había en 1876. Fuente Ribota 2012. Si los estados no adoptan políticas y estrategias firmes y duraderas, es probable que más del 50% de los cerca de 7.000 idiomas que se hablan en el mundo desaparezcan en pocas generaciones. El 96% son lenguas habladas por apenas el 4% de la población mundial. Fuente: Base de datos de pueblos indígenas u originarios. En el Perú hay avances importantes y también grandes desafíos. No están a salvo todas las lenguas. De los 47 idiomas considerados como oficiales, se calcula que 17 están en serio peligro de extinción por la misma cantidad de hablantes. Hay que tomar medidas urgentes para proteger estas lenguas y evitar que tengan el mismo destino de, por lo menos, 37 lenguas habladas en el territorio peruano que desaparecieron. Es relevante la iniciativa del Ministerio de Cultura, mediante el Instituto de Radio y Televisión, que está ampliando su programación con noticieros en quechua y aymara. Desde luego se pueden citar muchos más ejemplos que dan cuenta que hay un camino abierto, pero es fundamental fortalecer las políticas y estrategias y armonizar la institucionalidad con la participación y corresponsabilidad social para su plena implementación. El reto: recoge información sobre qué factores influyeron en la disminución de la cantidad de personas quechua hablantes al inicio de este siglo. Extraído de Valoramos esfuerzos del Estado para preservar las lenguas nativas. 21 de febrero de 2017, recuperado del diario El Peruano. Para resolver el reto, realizaremos una investigación aplicando estadística y tendremos en cuenta los siguientes pasos. Paso 1. Elige y delimita cuidadosamente tu población de interés. Paso 2. Selecciona la muestra. Paso 3. Elabora y aplica la encuesta. Ejecutamos las actividades. Paso 1. Elige y delimita cuidadosamente tu población de interés. Para poder seleccionar la población es necesario recordar algunos conceptos básicos como población y variable estadística. Población es el conjunto de personas u objetos de lo que se desea conocer algo en una investigación. El universo población puede estar constituido por personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales, entre otros. Cada elemento de la población se denomina individuo. Ejemplo: ¿cuál es la población en el reto planteado? La población son los 31.237.385 habitantes del Perú, según el censo del 2017.
Variable estadística es la propiedad, característica o cualidad de una población que puede ser medida. Adopta diferentes valores en cada uno de los casos de un estudio. Puede ser cualitativa o cuantitativa. En el gráfico observamos la variable se divide en cualitativa y cuantitativa. Cualitativa se refiere a cualidad. Dentro de ella encontramos la nominal y la ordinal. La variable cuantitativa se refiere a cantidad. Dentro de ella encontramos la discreta y la continua. Las variables cualitativas se clasifican en nominal y ordinal. Nominal son aquellas variables que no siguen ningún orden específico, es decir, no se pueden ordenar. Por ejemplo, el estado civil de una persona. Tenemos casado, soltero, viudo, divorciado, no hay un orden. El distrito de procedencia puede ser Pilcomayo, Chupaca, El Tambo, Concepción, no hay orden alguno. El candidato de su preferencia puede ser el candidato A, B, C, no hay orden. Profesión, médico, abogado, profesor, ingeniero, no hay orden. Ordinal son aquellas que siguen un orden o jerarquía. Por ejemplo, el nivel socioeconómico de una familia puede ser alto, medio, bajo. Aquí se establece un orden. Posición en la que llega un corredor en la prueba de 100 metros planos. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, hay un orden. Grado de escolaridad, primaria, secundaria, superior, posgrado, hay un orden. Nivel de satisfacción de un servicio, muy satisfactorio, satisfactorio, poco satisfactorio, nada satisfactorio, hay un orden. Concluimos, la variable cualitativa se refiere a cualidad. Dentro de ella encontramos la nominal y la ordinal. La nominal solo se nombra, no hay un orden establecido. En la ordinal sí se requiere ordenar. Variables cuantitativas. Toman valores numéricos, entre ellas distinguimos discretas y continuas. Discretas. No pueden tomar valores intermedios entre dos valores posibles consecutivos. Asume un número contable de valores. Por ejemplo, el número de hijos de una familia puede ser 0, 1, 2, 3, etc. Número de libros vendidos en una librería puede ser 1, 2, 3, etc. Continuas. Es aquella que puede asumir un número incontable de valores. Puede tomar valores intermedios entre dos valores tan próximos como deseemos. Por ejemplo, el peso o talla de una persona. Técnicamente al peso se le llama masa. La masa de una persona puede ser 43,7 kilogramos, 54,9 kilogramos, 63,1 kilogramos, etc. Talla de una persona técnicamente se dice estatura. La estatura de una persona podría ser 1,57 metros, 1,49 metros, 1,72 metros, etc. El tiempo de viaje al centro de trabajo. Concluimos, en las variables cuantitativas tenemos la discreta, que son números naturales posibles de contar, y la variable cuantitativa continua, que son decimales o fracciones, es decir, pertenecen al conjunto de los números racionales. Después de haber recordado sobre las variables, en el estudio a realizar sobre las razones por las que los hablantes del idioma quechua disminuyeron al inicio del presente siglo, concluyo que la variable de estudio corresponde a la variable cualitativa nominal. Observamos el gráfico, es variable cualitativa nominal. Paso 2. Selecciona la muestra. Cuando el número de individuos de la población es muy grande o no podemos acceder a ella por alguna razón, tomamos una parte de ella.
esa parte que tomamos de la población se denomina muestra. Trabajar con la población implica la utilización de mayor recurso económico, tanto para el personal que va a laborar y para los recursos materiales. La muestra es un subconjunto de la población y tiene que ser representativa de la misma. Si queremos conocer a toda la población, aplicamos un censo. Sin embargo, solemos hallar una muestra cuando no es posible hacer un censo, y este es nuestro caso. Tipos de muestreo. Es importante definir la muestra si queremos recopilar datos precisos. Para ello se puede aplicar diferentes tipos de muestreo. Pueden ser muestreo probabilístico o muestreo no probabilístico. A. Muestreo probabilístico. Se basan en el principio de equiprobabilidad o igual probabilidad. Es decir, todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de nuestra muestra y consiguientemente todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Aseguran la representatividad de la muestra extraída y son los más recomendables. Encontramos los siguientes tipos. Muestreo aleatorio simple. Para elegir una muestra por muestreo aleatorio simple, se sigue el siguiente procedimiento. 1. Se asigna un número a cada individuo de la población. 2. A través de algún medio mecánico, bolas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios generados con una calculadora u ordenador, etc., se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de muestra requerida. Siguiendo con nuestro reto, una manera para definir esta muestra, digamos que queremos entrevistar a 100 personas, es hacer uso del método aleatorio. Aleatorio significa al azar. Debemos obtener los nombres de las 100 personas a las que encuestaremos. Tenemos la población que representamos con N mayúscula. En el Perú al 2017 son 31.237.385 habitantes. El método aleatorio significa que todos los habitantes tienen la misma probabilidad de ser elegidos, para al final obtener los nombres de los 100 peruanos para la muestra. N minúscula representa la muestra, es igual a 100. Muestreo aleatorio sistemático. Este método se enfoca en determinar grupos de igual cantidad de individuos, elegir uno o más individuos de cada uno de los grupos determinados, respetando la posición que ocupan en cada grupo. Por ejemplo, se elige a la quinta persona de cada grupo. Siguiendo con el reto propuesto en la situación, una manera de determinar la muestra sería ordenar la población total del país o del lugar que hayamos determinado. Para este ejercicio, los podemos ordenar por orden alfabético, empezando desde la primera letra del apellido. Como se quiere una muestra de tamaño n igual a 100, se divide al total de la población, 31.237.385 habitantes, entre 100. Y se obtiene los grupos aplicando la siguiente fórmula. K es igual a la población entre la muestra, donde N mayúscula es igual a 31.237.385 y N minúscula 100. Reemplazamos en la fórmula y dividimos. K es igual, aproximando, a 312.373. Entonces, se formarán 100 grupos de 312.373 personas cada uno, ordenadas de forma secuencial. Después de definir K, se selecciona, por ejemplo,
Se selecciona a la persona que se ubica en el quinto lugar de cada grupo. Veamos en nuestro ejemplo la población del Perú. Ordenamos alfabéticamente. El tamaño del intervalo para obtener los elementos de la muestra es K. Ya lo hemos explicado. K es igual a 312.373. Organizamos los 100 grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, hasta llegar al grupo 100. En cada grupo ordenamos a las personas por orden alfabético. Por ejemplo, seleccionamos a la persona del quinto lugar. Entonces, seleccionamos a la persona del quinto lugar de cada uno de los grupos, es decir, de los 100 grupos. Muestreo aleatorio estratificado. Este es un método en el cual una población grande se divide en dos o más subgrupos o estratos que no se superponen y que representan a toda la población en conjunto. La estratificación puede basarse en una amplia variedad de atributos o características de la población, como edad, género, nivel socioeconómico, ocupación, etc. La muestra estratificada se obtiene seleccionando una muestra simple aleatoria de cada subgrupo o estrato. Para seleccionar la muestra de nuestro reto según este método, realizaré los siguientes procedimientos. Dividir la población de los 31.237.385 habitantes peruanos en estratos. Los estratos seleccionados son hombres y mujeres. Se sabe que 15.868.592 son mujeres y que 15.368.793 son hombres. En estadística, a la dama se dice mujer y al varón hombre. Entonces utilizaremos las palabras hombre y mujer. A cada estrato, hombre y mujer, por separado, se le aplica un muestreo aleatorio simple para seleccionar un grupo de hombres y un grupo de mujeres. El grupo de hombres y el de mujeres serán los integrantes de la muestra de la investigación o estudio. Observamos en el diagrama la población total del Perú. La población se divide en dos estratos, mujeres y hombres. Los dos estratos en su conjunto dan la población. De cada estrato se selecciona integrantes para la muestra. En cada uno de los casos aplicamos el muestreo aleatorio simple. La muestra representa proporcionalmente los estratos de la población. Muestreo aleatorio por conglomerados. Los métodos presentados hasta ahora están pensados para seleccionar directamente los elementos de la población, es decir, que las unidades muestrales son los elementos de la población. En el muestreo por conglomerados, la unidad muestral es un grupo de elementos de la población que forman una unidad, a la que llamamos conglomerado. Por ejemplo, las unidades hospitalarias, los departamentos universitarios, una caja de determinado producto, etc. Son conglomerados naturales. También se pueden utilizar conglomerados no naturales, como por ejemplo, las urnas electorales. Cuando los conglomerados son áreas geográficas, suele hablarse de muestreo por áreas. El muestreo por conglomerados consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto número de conglomerados. Es necesario para alcanzar el tamaño muestral establecido y en investigar después todos los elementos pertenecientes a los conglomerados elegidos. Este tipo de muestreo es muy importante porque nos puede facilitar la tarea de seleccionar la muestra según las zonas geográficas en el país. Ahora aplicamos el muestreo aleatorio por conglomerados en nuestro ejemplo. Tenemos la población total del Perú, fuente INEI, censo 2017. En la tabla encontramos ubigeo del 1 al 25,
25 departamentos o regiones. Iniciamos con Amazonas, Ancash, Apurímac, hasta Ucayali. También en la tabla encontramos la población por cada departamento. Amazonas 403.343, Ucayali 527.811. También encontramos el porcentaje de la población. Amazonas representa 1,29% del total de la población de Perú. Ancash representa el 3,69% de la población de Perú. Ucayali representa el 1,69% del total de la población de Perú. ¿Cómo se calcula el porcentaje? Veamos el caso de Amazonas. Dividimos la población de Amazonas, 403.343, entre el total de la población de Perú, 31.237.385 por 100. Realizando la operación matemática nos da 1,29%. Ahora, si entrevistamos 312 peruanos que representan a cada departamento o conglomerado, ¿cómo se calcula el tamaño de la muestra en cada departamento? En la tabla encontramos número de muestra del departamento de Amazonas es 4. Veamos el caso de Amazonas. ¿Cómo se calcula? Las 312 personas representan el 100%. El 1,29%, ¿cuántas personas serán? Hacemos el cálculo. 1,29 entre 100 por 312. Realizando la operación nos da 4. Entonces, en el departamento de Amazonas entrevistamos a 4 personas. Veamos el caso de Lima. Primero, ¿cómo se calculó el 32,28%, el porcentaje de la población de Lima con respecto a la población de Perú? Se realiza la siguiente operación. Dividimos la población de Lima, que es 10.084.420, entre el total de la población de Perú, 31.237.385, por 100, realizamos la operación, nos da 32,28, como se puede observar. Ahora, ¿cómo calculamos a cuántas personas del departamento de Lima se debe entrevistar? Sabemos que el total de personas a entrevistar es 312, representa el 100%. Realizamos la siguiente operación matemática. 32,28 entre 100 por 312. Resolviendo nos da 101. Entonces se debe entrevistar a 101 personas del departamento de Lima. En esta última columna encontramos el número de muestra de cada departamento. Al sumar nos da 312, que es el tamaño de nuestra muestra. B. Muestreo no probabilísticos. El muestreo no probabilístico es una técnica en la cual el investigador selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo, en lugar de hacer la selección probabilísticamente. A diferencia del muestreo probabilístico, donde cada miembro de la población tiene una posibilidad conocida de ser seleccionado, en el muestreo no probabilístico, no todos los miembros de la población tienen la oportunidad de participar en el estudio. El muestreo no probabilístico es más útil para estudios exploratorios como la encuesta piloto, una encuesta que se implementa en una muestra más pequeña en comparación con el tamaño de muestra predeterminada. Este muestreo se utiliza donde no es posible extraer un muestreo de probabilidad aleatorio debido a consideraciones de tiempo o costo. Paso 3. Elabora y aplica tu encuesta. Para elaborar la encuesta debemos tener en cuenta que las preguntas siempre deben estar relacionadas con la meta de estudio y cumplir con los objetivos del estudio o investigación.
El tipo de pregunta para una encuesta tiene que ser muy relevante y tener una real coherencia con el estudio. Ayuda a preguntarnos, ¿cómo esa pregunta me ayuda a lograr el objetivo de mi investigación? Las preguntas para el estudio sobre nuestra lengua originaria, el quechua, serían: Pregunta 1. ¿Hablas quechua desde que eras niño, niña, o tienes algún antepasado que hablaba quechua como lengua materna? Alternativas: sí, no. Esta es una pregunta cerrada. Pregunta 2. A inicios de este siglo XXI, el porcentaje de quechua hablantes en el Perú fue menos que en el pasado. ¿Cuál crees que es el principal motivo por el cual la cantidad de quechua hablantes disminuyó al inicio de este siglo XXI? A. La migración de quechua hablantes del campo a la ciudad. B. La enseñanza en el colegio no es en quechua en todos los grados. C. La mayoría de los medios de comunicación no tienen transmisiones en quechua. D. La vergüenza de hablar quechua. E. Otro motivo, escribe cuál de forma breve. Finalmente, la encuesta a aplicar es la siguiente. Toda encuesta lleva un título. Encuesta sobre los factores que influyeron en la disminución de la cantidad de personas quechua hablantes al inicio de este siglo. Toda encuesta tiene una introducción, presentación u orientación. Estimado o estimada. A continuación se le invita a participar en una encuesta sobre los factores que influyeron en la disminución de la cantidad de personas quechua hablantes al inicio de este siglo. Se le solicita responder cada pregunta de manera sincera, según su experiencia o conocimiento, marcando con X o aspa en la alternativa que crea conveniente. No es necesario que en la encuesta se pida datos personales. De preferencia, las encuestas son de modo anónimo. Edad del entrevistado o entrevistada en años. Pregunta 1. ¿Hablas quechua desde que eras niño, niña, o tienes algún antepasado que hablaba quechua como lengua materna? Tenemos dos alternativas. Pregunta 2. A inicios de este siglo XXI, el porcentaje de quechua hablantes en el Perú fue menos que en el pasado. ¿Cuál crees que es el principal motivo por el cual la cantidad de quechua hablantes disminuyó al inicio de este siglo XXI? Tenemos 5 alternativas. Reto del día. El reto es determinar la muestra de 30 personas entre familiares, amigos y vecinos, aplicar el cuestionario con las 2 preguntas a la muestra determinada. Recuerda, el cuestionario aplicado se necesitará para la siguiente actividad. Nota muy importante. Recuerda que debes mantener la distancia social implementada como parte del estado de emergencia. Así que puedes aplicar la encuesta utilizando otros medios de comunicación como el correo electrónico, mensajes de celular, llamadas o redes sociales, entre otras. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, te invito a que te suscribas a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subo otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.